Santo. Hoy queremos darte la bienvenida, darte el honor. Queremos decirte que eres bienvenido a esta casa, bienvenido a mi vida, bienvenido a cada hogar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿A cuánto les gusta crecer? ¿A cuánto les gusta aprender? Pero no crea que a todo el mundo. Hay gente que no le importa crecer. Hay gente que tiene, para decirle algo, 20, 30 años de estar en la iglesia, y yo le vengo a preguntar, doctrina básica, ¿qué es la justificación? Y no lo saben. Pero la han oído esa palabrilla en algún lado, pero no les interesa aprender. No sea de los que no quieren aprender, no sea de los que quieren ser más orejitas de burro, sea de los que aunque le cueste, se va a esforzar, porque Dios va a abrirte la mente, Dios te va a dar una mente nueva, un corazón nuevo. Es tiempo de buscarlo a Él con todo el corazón. Así que yo quiero hoy entrar en una serie que se va a llamar las 7 prioridades de Dios para tu vida. 7 cosas que Dios quiere que sepas. 7 cosas que Dios desea que tú conozcas, comprendas, para que tú te enteres. 7 cosas, y voy a leerlas primero. Voy a leer los títulos primero, y hoy voy a ver solo uno, porque es tan extenso que es muy difícil dar ni 2 en un culto. Hoy voy a hablar solo de una. Tal vez en algunos podré hablar de 2, pero hoy voy a mencionar uno. Y así que voy a dictarlos en este momento, y vamos a ver prioridades de Dios que Dios quiere que tú conozcas. Prioridades que Dios quiere que tú conozcas. Número 1, Dios quiere que conozcas acerca de la sangre de Jesús. Vamos, escríbelo ahí. Dios quiere que conozcas acerca de la sangre de Jesús. Amén. ¿Lo apuntaste? 2. ¿Qué otra prioridad tiene Dios? Dios quiere compañía y comunión contigo. Compañía y comunión contigo. Prioridad en tu vida para Dios. Prioridad tener compañía, tener comunión con Dios, que tú te acerques a Él. 3. Dios quiere que sepas que Cristo está vivo. Quiere que sepas que Cristo está vivo. Número 4, la promesa del Espíritu Santo. Dios quiere que conozcas acerca de la promesa del Espíritu Santo. Quiero que les di una equivocada. Que Dios está vivo es la segunda, y compañía y comunión con Dios es la tercera. Perdón, cometí un error ahí. 4, la promesa del Espíritu Santo. 5, id y contad al mundo. Esa es la quinta prioridad. Id y contad al mundo. La sexta prioridad es que sepas y entiendas acerca de la expiación de Jesús. La expiación, que aprendas acerca de la expiación. Y número 7, el Señor quiere que tú sepas acerca del retorno de Jesucristo. Son 7 temas que vamos a estar tocando. Y ya les dije, el primero, la sangre de Jesús. El segundo, Jesús está vivo. El tercero, compañía y comunión con Dios. El cuarto, promesa del Espíritu Santo. El quinto, y decidlo al mundo. El sexto es la expiación, y el séptimo, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de la sangre de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de la sangre de Jesús, y quiero que vayas, porque quisiera
que este tema, que no es tan fácil, lo puedas entender grandemente, porque Cristo quiere que tú hagas algo, que crezcas. Quiero que entienda, vayas al libro de Hebreos 9, vamos a empezar con Hebreos 9:14, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos 9:14. Quiero que leamos el libro de Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice. Sáqueme. Dice Hebreos 9:14. Vamos a leer. Leamos Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Yo quiero decirles algo. Voy a leer Hebreos 9, pero quiero empezar desde el verso 8, desde el capítulo 8. Escuchen por favor el capítulo 8. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, dice el autor de los Hebreos, diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, dice el autor de los Hebreos, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y quiero explicar esto que leí, que es un poquito profundo. Yo quiero que se conecte, yo quiero que abra su mente, su espíritu, para entender las maravillas de lo que el Señor está haciendo en las vidas de nosotros. Amén. Yo quiero que usted entienda lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Hermanos, lo que el autor de los Hebreos está explicando es que Dios, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, vino y hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí. ¿Qué era ese pacto? Dice que él le entregó las leyes. ¿Se acuerdan que Moisés y los 10 mandamientos? La gente piensa que solo Dios mandó 10 mandamientos. Fue un pacto completo. Si ustedes leen el libro de Levítico, van a ver que hay leyes sobre la esclavitud, sobre, qué sé yo, sobre la labranza, sobre
la agricultura, leyes sobre los esclavos, leyes sobre lo que se consideraban inmundo. Todas eso, si usted se leyera y no tuviera pereza, usted se leería el libro de Levítico y se daría el gran cantidad de leyes. Entonces el primer pacto consistía en que dice que si obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te mando hoy, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Entonces Dios les da a ellos como una cantidad de leyes y les dice, si ustedes cumplen mis leyes, si ustedes les he dado una ley y ustedes las cumplen, ustedes van a poder recibir bendición. Pero como siempre pecamos, entonces las familias y las personas tenían que ir hasta el tabernáculo. Un tabernáculo que se le mostró a Moisés allá en el monte Sinaí, se le mostró el que había en el cielo. O sea que él lo vio celestialmente para que cogiera la idea de lo que él tenía que hacer. Y vino a hacer una maqueta, para decirle algo, pero en grande, una copia de lo que él vio, solo que lo que él vino a hacer aquí era humano, era con materiales humanos, telas, piedras preciosas de las que hay en la tierra, maderas de las que hay en la tierra, pero a él se le mostró el celestial. Y la Biblia, lo acabamos de leer, que Dios le dijo a él que lo hiciera semejante al que le había sido mostrado en el monte. Entonces Moisés vino y levantó el tabernáculo. El tabernáculo se consiste en, digamos, tres partes. El primero era el atrio. En el atrio usted iba a encontrar el altar de bronce. ¿Qué era el altar de bronce? El altar de bronce es lo mismo que el altar del sacrificio. Ahí venían los sacerdotes y agarraban a los carneros, los corderos, las ovejas, lo que ellos traían, y derramaban la sangre para que esa sangre el sumo sacerdote o Moisés las agarrara y las rociara sobre el pueblo para representar que esa sangre le podía limpiar del pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los años tenían que volver a ir e irse a lavar con la sangre e irse a matar un cordero. El mismo sacerdote, antes de ofrecer los sacrificios por el pueblo, debía ofrecer sacrificios por los mismos pecados de él, del sumo sacerdote. No sé si yo estoy siendo sencilla o si esto es muy duro, pero yo siento que necesitamos aprender un poquito más de carne, un poquito más de palabra más profunda que el ABC de todos los días. Si hay algo que hoy el Espíritu me revelaba, es esto. Dice Hebreos 8, dice el verso 5, dice que... Perdón, el verso 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga que ofrecer. Así que él tenía que ofrecer ofrendas por el pueblo, pero primero ofrendas por él. ¿Por qué? Porque él también cometía pecados, seguro se enojaba con la esposa, seguramente tenía sus impurezas, no sé, solo Dios sabrá qué pecados tenía el sumo sacerdote, pero para poder entrar, después de entrar al atrio donde estaba el altar de sacrificio, seguía un lugar que se llamaba el lavatorio, era el lavacro, era hecho con los espejos de las mujeres, eran pedazos de bronce muy bruñidos, no habían espejos en esa época. Entonces ellos agarraban
tomaban el bronce y lo brillaban mucho hasta que más o menos se veía la imagen de la persona, y ese lavacro, ese lavatorio, ahí él se lavaba las manos y se lavaba los piecitos para poder entrar ya al tabernáculo, porque todo este atrio estaba fuera del tabernáculo, estaba en la parte de afuera. Y una vez que él entraba al tabernáculo, había a la mano derecha, a la mano izquierda, estaba el altar del incienso, donde él ofrecía un incienso con una fórmula que Dios le dio a Moisés, que junte este aroma, con este aceite, con esto, con lo otro, y era prohibido imitar ese aceite para otra función. Ese aceite solo se podía usar, ese incienso solo se podía poner en el candelabro de oro. También estaban del otro lado los panes y levadura, y también y enfrente estaba el altar del incienso. Ahí vamos a ver que en la primera parte del tabernáculo, ya adentro, ahí lo que se va a llamar, eso es el lugar santísimo. Pero más al fondo había un lugar muy especial, donde estaba el lugar santísimo. ¿Qué era lo que había en el lugar santísimo? ¿Qué lo hacía tan especial? Que era el lugar donde iba a descender la presencia de Dios. Entonces Dios le había dicho a Moisés que se hiciera un arca. Nosotros hoy diríamos una caja de madera, y la caja de madera tenía que tener como unas argollas a los 4 costados, porque nadie la podía tocar, porque la gloria de Dios descendía ahí. Quien la tocaba moría. Entonces tenían que tener unos palos, unas varillas de madera que se metían por las argollas para poder levantarla por aquí y por allá. Cuando ellos iban caminando de pueblo en pueblo para llegar a la tierra prometida, tenían que estar recogiendo todo lo del tabernáculo, y nadie podía tocar el tabernáculo. Pero entre el lugar santísimo, escúcheme lo que yo estoy enseñando, y el lugar santo, había un velo, había un velo de 7 capas, 7 cortinas diferentes. Nadie, el sacerdote podía llegar hasta el lugar santo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, o sea, el jefe de todos los sacerdotes. Y el sumo sacerdote llegaba, y sobre el arca había una tapa. Nosotros le diríamos una tapa en la caja, pero la Biblia le llama un propiciatorio. Era la tapa, y sobre el propiciatorio estaban 2 querubines con sus alas así mirando, digamos, uno aquí y otro aquí, con sus alas así. Y cuando el sumo sacerdote había ofrecido el sacrificio, había pasado por el lavacro, había ofrecido los panes sin levadura, había ofrecido el aceite, y había entrado, porque el altar del incienso estaba a la puerta del lugar santísimo, y había ofrecido el incienso, tipo de adoración. Por eso la Biblia dice: entrad con sus puertas con acción de gracias. Él había de entrar al lugar santísimo, y ahí, cuando él entraba, la presencia verdadera, pura y santa de Dios caía sobre el arca. ¿Qué había en el arca? En el arca estaban los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaban las tablas de piedra, y también un gomer de maná, de lo que habían recogido cuando anduvieron en el desierto. Eso era lo que tenía adentro el arca. Hermanos, pero ¿por qué está la pastora hablando de tantas estas cosas? ¿De qué me sirve? Ya voy para que entiendas, pero tengo que poner una antesala. Sé que es muy precaria mi explicación. Sé que si me oyera un teólogo diría: le faltó este detalle, le faltó confundió quizás, pero yo a lo que quiero llegar es que Hebreos nos enseña que Cristo es el sumo sacerdote
y que el sumo sacerdote era el que tenía que ofrecer la sangre de los corderos, de los machos cabríos, por su propio pecado y por el pecado de los demás. Pero que Cristo Jesús es ahora nuestro propio sumo sacerdote, ya no del pacto de una ley, sino de un nuevo pacto que él iba a hacer, y ya no iba a ser con sacerdotes humanos, sino que él mismo iba a ser el cordero y iba a ser el sumo sacerdote. Entonces, cuando Cristo va a la cruz y muere por ti, por mí, y derrama su vida por ti, y derrama hasta la última gota de su sangre, esa sangre que él derramó, él sube hasta el trono de la gracia, porque mientras Jesús estaba en la cruz, dice la Biblia que el velo del templo, el velo que dividía el lugar santo al lugar santísimo, fue rasgado, se rompió. El velo era su propio cuerpo se rasgó, se dejó matar, se dejó morir para quitar lo que hacía división entre el Padre, entre tú y el Padre, entre yo y el Padre. Él fue el velo que se rasgó, ese velo que literalmente cuando Jesús murió se rasgó. Ahora se había rasgado, pero el velo no era una cortina, era su propio cuerpo que se rasgaba, derramando una sangre que él agarró, la tomó y se presentó delante del Padre para justificarnos, para limpiarnos con esa sangre, ya ofreciendo un sacrificio una vez y para siempre. Ya no tenía que venir el otro año y volver a morir y venir el otro. Hizo un solo sacrificio. Esa sangre ahora nos hizo herederos de un mejor pacto, un pacto donde ya no tenemos que llevar corderos, ya no tenemos que matar animales. Ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Usted tiene que sentirse perdonado, tiene que sentirse perdonada cuando ha creído en nuestro Señor Jesucristo, cuando se ha acercado a Él a pedirle que con esa sangre que está frente al altar, que está frente al trono de la gracia, ofrecida a favor tuyo, que ahora te hace presente, te hace justo delante del Padre. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, esa sangre tiene poder para deshacer lo malo de tu ser. Quisiera leer completo Hebreos, pero por favor léalo usted en su casa. Quiero leerle otra vez Hebreos 9:14. Dice, leamos el 13, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote en la carne allá en los tiempos de la ley. Él agarraba un hisopo y le rociaba a la gente como símbolo de que esa sangre del macho cabrío que acababan de sacrificar, esa sangre los limpiaba. Pero dice ahora, si esa sangre rociada santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él es el mediador de un nuevo pacto. Él quitó todo el sacerdocio, eliminó el sacerdocio que había, el pacto de la ley. Y él dijo, ya no más, porque dice Hebreos capítulo capítulo 10, verso 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados,
por lo cual, entrando en el mundo, porque se hizo un bebé y nació en María, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Hebreos está aquí mencionando el Salmo 40, versos 6 al 8. Eso dice el profeta en el Salmo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones. Leo Hebreos 10:5. Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, eso está diciéndolo Jesús, he aquí vengo, oh Dios, refiriéndose al Padre, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, que era lo primero, la ley, para establecer esto mismo, el nuevo pacto. El nuevo pacto, esta es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Oiga las ganancias del nuevo pacto. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ya no en tablas de piedra, ahora en mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Qué precioso! Yo alabo a Dios por esta palabra. Yo estoy tan gozosa disfrutando. ¡Qué lindo es la sangre de Cristo! Tenía yo un expediente bien negrito. No había quien me limpiara. No había champú, no había jabón, no había cloro, no había nada que me pudiera limpiar, ni mi conciencia ni mi pecado, pero vine a la sangre de Cristo. Ella me ha limpiado una vez y para siempre, y dice, sus pecados los perdono y olvido sus transgresiones. No es que Dios, usted peca hoy y mañana vuelve a pecar y Dios le va a decir, otra vez, ¿se acuerda que aquel día te perdoné? Si usted le dice, Señor, usted se acuerda cuando yo vine y era una prostituta, o era un adúltero, o era una inmunda, o era un ladrón, y el Señor le dijo, no me acuerdo, porque Él ya no se acuerda. Voluntariamente decidió olvidar tu pecado, voluntariamente decidió que la sangre de Cristo, y ahora podemos entrar con libertad hasta el trono de la gracia, hasta el oportuno socorro para alcanzar misericordia. Qué lindo dice la Biblia que nos acercamos pues confiadamente hasta el trono de la gracia, hasta el oportuno socorro, dice, para alcanzar de Él misericordia. Dice en el verso 21 del capítulo 10, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ya no hay velo, ya no hay nada que divida. No puedes entrar, eso sí, sin la sangre. Solo la sangre de Cristo te presenta puro y santo delante del Padre. No puedes
sacrificio. No puedes hacerlo con nada, solo con la sangre de Cristo que te limpia y puedes entrar directamente hasta el lugar santísimo. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Cómo entramos al lugar santísimo? Por la sangre de Cristo, por el camino nuevo. Cristo abrió un camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede entrar al lugar santísimo, nadie viene al Padre si no es por mí, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Ya les dije que se rasgó su cuerpo, eso es, quitó el velo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. En la iglesia se estuvo esparciendo un tiempo un dicho de que la pastora peinaba por querer decir que yo regañaba mucho, pero yo solo quiero que un día puedas entrar al cielo. Y hoy quiero decirte que la sangre de Cristo, y yo tengo aquí un estudio acerca de las diferentes cosas que ganamos a través de la sangre de Cristo. Y eso, si quieren, no lo escriben, me lo pueden mandar a pedir y yo te lo puedo mandar en un WhatsApp para que no lo vayas a tener que copiar. Pero dice, gracias a la sangre de Jesús nuestros pecados son perdonados. No hay nada que te pueda perdonar el pecado. Pero cuando has venido a Cristo Jesús y le has pedido perdón y le has pedido que te lave con su sangre preciosa, no vuelvas a recoger esa basura. No dejes que el diablo te traiga más condenación. No dejes que el diablo te haga creer que esa sangre no fue suficiente para limpiarte. Dice Juan capítulo 1, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de tu ser. Veamos a ver qué otra cosa hace la sangre de Cristo. Perdona pecados. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Yo no creo poderlo leer todo. Vamos a ver hasta dónde llega. Me quedan solo 5 minutitos. 5 minutitos. Mateo 26, 28. Este tema es tan grande, es tan lindo y es tan precioso que yo quisiera tener 5 horas para enseñar, para poder enseñar. Por eso estos temas solo se dan en clases de discipulado, para poderlos desmenuzar. Dice, al ver esto, 26, 28, perdón, dice, cuando Jesús estaba instituyendo la Santa Cena y al tomar la copa dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuál era el nuevo pacto? Escribiré mis leyes en sus corazones. Ya no tendrán que cumplir toda la ley de Moisés. Ahora yo mando al Espíritu Santo que les diga qué es bueno y qué es malo. Por eso una persona que ha recibido a Cristo no va a pasar por inocente, porque el Espíritu Santo a uno le avisa, o el Espíritu Santo a uno le dice, usted está mal, usted sabe que se tiene que arreglar, usted sabe que tiene que dejar tal cosa, usted no puede hablarle así a su mamá, usted no puede hablarle así a su esposo, usted tiene que entender eso. Y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, que es lo mismo que para perdón de los pecados. Te estoy enseñando con este verso que Jesús nos enseñó que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús da vida a los que la consumen. Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La persona que no viene y acepta su sangre para
para perdón de pecados, no viene a vida eterna, no viene de muerte a vida, es que es su sangre la que nos lleva a la vida eterna. Juan 6:53, no lo voy a leer. 3, la sangre de Jesús nos permite habitar en Jesucristo, estar en comunión con Él. Dice Jesús en Juan capítulo 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. Número 4, la sangre de Jesús es el medio por el cual Jesús compró la iglesia. Qué lindo ese verso de Hechos 20:28 que dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Cristo te compró, y dice Pablo en otro lado, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con su preciosa sangre. Punto número 5, la sangre de Jesús es el medio por el cual Jesús se convierte en nuestra expiación por fe. Dice Romanos 3:25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. ¿Qué significa expiación? Que Él fue el cordero que fue a derramar esa sangre para ponerla a favor de nosotros. Número 6, la sangre de Jesús nos justifica y nos salva de la ira de Dios, o sea, del infierno eterno, de los juicios. Dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, Romanos 5:9, dice, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. No vamos a sufrir el castigo eterno los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Número 7, la sangre de Jesús nos redime personalmente. No es en grupo, es a cada uno. Vamos a poner Efesios 1:7. Dice, en Él tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, que es lo mismo que el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Y el que me pida las hojitas, yo se las mando por WhatsApp para que lo estudie con tranquilidad en su casa. Y el punto 8 dice, la sangre de Jesús nos acerca a Dios, a nosotros que antes estábamos lejos de Dios. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Aleluya. Punto 9. La sangre de Jesús nos da paz y nos reconcilia con Dios. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Colosenses 1:20 leí. Eso es que la sangre de Cristo nos hace hacer las paces con Dios. Qué lindo. También la sangre de Jesús obtuvo redención eterna. Hebreos 9:12, lo acabo de leer. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Aleluya. En el otro punto, el 11, la sangre de Jesús purifica nuestra conciencia de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Eso ya lo leí en Hebreos 9:14. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios vivo. Punto 12. Es el medio por el cual accedemos al lugar santísimo. Lo acabo de leer en Hebreos, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. No lo voy a leer, pero es Hebreos 10 del 19 al 22, porque ya mi tiempo se fue. La sangre de Jesús aboga a nuestro favor en el cielo. Hebreos 12:22 dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial,
celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos, inscritos en el cielo. Se han acercado al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Aleluya. 14. La sangre de Jesús nos santifica. Hebreos 13:12. Bueno, lo buscamos luego. 15. Dice que nos ayuda en toda buena obra. Y esto está en Hebreos 13, 20, 21. 16. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, de su Hijo Jesucristo, nos limpia de todo pecado. 17. La sangre de Jesús nos libera de nuestros pecados. No solo nos limpia, sino que también rompe esas cadenas que nos ataban a seguir pecando. Amén. Dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y el que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha liberado de nuestros pecados. 18, las dos últimas, nos coloca en un lugar de exención. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verlas pasará de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes, ni ninguna plaga destructora los tocará. Por eso tengo al pueblo ungiendo las casas, ya no con sangre, sino con aceite tipo del Espíritu Santo. Y 19, la sangre de Cristo nos da la victoria. Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Qué lindo, es algo maravilloso hablar del poder de la sangre. Y antes de irme, el tiempo ha corrido, pero no estoy tan atrasada, son solo 2 minutos lo que estoy atrasada. Yo quiero decirte, quizás ahí al otro lado hay gente que ha ido a la iglesia, hasta gente que ha hecho la oración de fe, pero no ha entendido el poder que tiene la sangre. Como ven, es tan grande, es tan profundo, que darlo en una prédica de 45 minutos es casi imposible. Pero yo quiero decirles que es prioridad para Dios la sangre de Cristo, porque es la sangre de Cristo lo que nos acercó al Padre, es la sangre de Cristo lo que nos limpia de pecado, es la sangre de Cristo lo que nos limpia de una conciencia muerta. Que es una conciencia muerta? Que usted siempre culpándose, recordándose que mató a tal señor, que le hizo un daño a tal persona, cualquier pecado que a veces atormenta y que uno se hace el duro, pero que uno vive recordando que hizo algo malo, y eso ya no va a ser, porque la sangre de Cristo te va a dar la dicha de sentirte perdonado, limpio. Y también la sangre de Cristo te hace sentir que alguien te valoró tanto que fue y pagó con su vida para poder tener amistad contigo. Qué manera las de Cristo, qué manera las del Padre. Cuánto dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no oras conmigo? ¿Por qué no vienes a Jesús y dejas que su sangre te limpie? No me digas que has hecho 6 abortos. No me digas que eres el más borracho, el más adicto. No me digas que eres el que no puede perdonar a su esposa
esposo porque su esposo fue un agresor, porque te violó 40,000 veces. Hoy puedes perdonar y liberarte de todo ese dolor, de todo ese pecado, por la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Vamos, ora conmigo. Inclina tu rostro en señal de que estás inclinando delante del Padre. Y dile: Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús, reconociendo mi estado pecaminoso, reconociendo que he estado separada de Dios, separado de Dios, pero hoy vengo creyendo que Cristo murió y se ofreció a sí mismo para derramar esa sangre preciosa que hoy me limpia de todo pecado. Lávame con tu sangre preciosa, lávame y limpia mi conciencia de obras muertas. Quiero vivir para ti, quiero servirte a ti, quiero cumplir el plan y el propósito por el cual vine a este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo tu vida ahora mismo. Dile: Jesús, me entrego a ti. Dilo, vamos, háblalo. Yo hago a Jesucristo Señor de mi vida y un día iré al cielo. Que el Señor añada bendición a esta palabra, muy escueta, muy sencilla, muy precaria la enseñanza, para el poder tan grande, para el significado tan grande que tiene la sangre de Cristo. Pero ahora somos herederos de un mejor pacto y de un nuevo testamento. Que Dios te bendiga.